Estamos analizando el control constitucional, el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad. Estábamos partiendo de una idea y decíamos que en la cúspide de nuestro ordenamiento está la Constitución. Y decíamos que la Constitución contiene la esencia del derecho vigente, ¿no? En este caso de un país, ¿no? Es lo que decíamos. Y decíamos que las demás normas generales lo que hacían era desarrollar todos los principios, reglas y valores constitucionales. ¿De acuerdo? Eso es lo que dijimos. Y por un lado estaban las leyes federales y por otro lado estaban los tratados internacionales en los que México era parte. ¿De acuerdo? Y después, bueno, estaban las leyes locales, los reglamentos federales, locales, municipales, ¿no? Es lo que estábamos más o menos diciendo. Y después estaban los acuerdos generales, decretos, etcétera, ¿no? Y al último, aquí estaban los actos de autoridad, ¿de acuerdo? Es lo que decimos la vez pasada. Al hacer esta simbología, estoy tratando de describir que toda esta pirámide se convierte en nuestro orden constitucional. Por lo tanto, este es el marco constitucional. Y sobre este marco constitucional deben seguirse las leyes federales, las leyes locales, los tratados internacionales, los reglamentos, los acuerdos y los actos de autoridad. ¿De acuerdo? Así dijimos. Así lo explicábamos. Y decíamos que la propia Constitución establece medios de defensa. Estos medios de defensa, cuando las leyes o los actos de autoridad o en sí las normas generales y los actos de autoridad no respetan la Constitución o se salen de este marco constitucional, y estos medios de defensa son medios de control constitucional. Y dijimos que los medios de control constitucional por órgano jurisdiccional, decíamos que era el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y los procesos electorales. Es lo que decíamos que eran los medios por órgano jurisdiccional que establecía la Constitución para salvaguardar todo el orden constitucional, de tal manera que los actos de autoridad como las normas generales sean conforme a la Constitución. No pueden ser de otra manera, ¿no? Eso es lo que desarrollamos la vez pasada. ¿Estamos? Ahora, decíamos, con base en esto, que todos los actos de autoridad tenían que cumplir con la ley, y si no, tendría que ser a través de un control de legalidad, y este control de legalidad lo podrían hacer respecto de los recursos, medios de defensa y juicios, ¿no? Más o menos así decíamos. Y después, cuando a pesar de ejercer los recursos, medios de defensa o juicio, consideraban que esto no se había ajustado a la ley y por lo mismo a la Constitución, podían promover juicio de amparo. Y entonces regresábamos a este órgano, a este juicio, a este medio de control constitucional por órgano jurisdiccional. ¿De acuerdo? Eso es más o menos lo que establecimos y platicamos la vez pasada. ¿De acuerdo? Ahora, dijimos que todo esto era un derecho interno. Y que un tratado internacional era un derecho extranjero, externo. ¿De acuerdo? Cuando México lo suscribía como parte,
este derecho formaba a formar parte de nuestro derecho interno, pero dijimos que era... ¿Cómo? ¿Cómo dijimos que era? De origen externo, ¿de acuerdo? Así más o menos lo desarrollamos. Y entonces decíamos nosotros a través de este diagrama que podemos entender que todo nuestro orden constitucional debe ceñirse a la Constitución. Y yo les decía que a través de este diseño gráfico podíamos entender que nada estaba por encima de la Constitución y todo estaba debajo de la Constitución, ¿no? Y si esto no era así, si había un acto de autoridad, cualquier acto de autoridad que se saliera de este marco constitucional, entonces era por lo tanto inconstitucional. Cualquier acto de autoridad, como cualquier norma general, si se sale de este marco constitucional, también era inconstitucional. Y le pongo así porque estamos diciendo que están fuera del orden constitucional y por lo mismo, al ejercerse estos medios de control constitucional, deben de quedar sin efectos. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Entonces decíamos, ¿qué sucedía antes de la reforma? Antes de la reforma existía el artículo 103 constitucional y decía textualmente lo siguiente: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la constitución o las leyes de los estados. Quiere decir, con base en lo que les estoy comentando, que la anterior redacción del artículo 133 constitucional establecía que todos los jueces tenían que ceñirse a la Constitución, a las leyes federales y a los tratados internacionales, a pesar de sus constituciones locales. ¿Me explico? En la forma en cómo estaba redactada anteriormente el artículo 133 constitucional, podíamos decir que había un control de constitucionalidad difuso. Todos los jueces podían decir que sus leyes locales o su constitución o sus reglamentos eran contrarios a la Constitución y por lo tanto lo declaraban inconstitucional. Es lo que está diciendo el anterior artículo 133. Pero la Suprema Corte de Justicia, después de hacer una interpretación sistemática, llegó a la conclusión de que en nuestro sistema constitucional no existía el control difuso. Y no existía el control difuso porque decía que el control constitucional era concentrado de esta manera. ¿Me explico? Lo concentrado es lo contrario de lo difuso, ¿no? Entonces, de este lado decía, no puede existir este control de constitucionalidad difuso porque existe un medio de control concentrado. ¿Quiénes van a ser los que van a resolver? ¿Por qué concentrado? Porque se concentraba solamente en pocos poderes para ejercer el control de la constitucionalidad. Y estos órganos son los del Poder Judicial de la Federación, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. ¿A través de cómo? Pues precisamente de estos medios, ¿no? Esto legislado en el artículo 103 y 107 constitucional, y estos regulados en los artículos 105 constitucional, y este no me acuerdo, pero bueno, después se los digo. Entonces, la Suprema Corte definió que a pesar de la literalidad del artículo 133, no podíamos considerar que existía un control difuso, sino un control concentrado, constitucional concentrado, porque estaba concentrado en estos órganos quienes definían lo que era inconstitucional, tanto en los actos de autoridad como las normas generales. ¿Estamos? Viene la reforma constitucional de junio del 2011, y viene la consulta sobre el caso Radilla, en donde se condenó al gobierno, en este caso Radilla, se condenó al gobierno mexicano a que cumpliera con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el gobierno mexicano le preguntó a la Suprema Corte,
esta sentencia me vincula y me resulta obligatoria. Y entonces los ministros llegaron a la conclusión de que sí te vincula y por lo tanto lo tienes que cumplir. Y una de las consideraciones que estaba en esa sentencia era, ¿sabes una cosa? Ustedes tienen que ejercer el control de la convención. Con esta reforma constitucional se reformaron varios artículos, entre ellos el artículo primero, el artículo 103, el artículo 107 y el artículo 133. Entre otros. Y aquí insertaron en estos artículos la protección de los derechos humanos. ¿Se acuerdan? Desde la primera clase les dije que cuando se hizo esta reforma constitucional no se sustituyeron el objeto de protección. Antes eran las garantías individuales, ahora lo sustituimos por los derechos humanos. No fue así, sino que adicionalmente a las garantías el objeto de protección tenía que ser los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y entonces, con base en estas mismas reformas, el artículo primero constitucional dice: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones de esta Constitución establecida. En este primer párrafo nos queda claro que se adiciona el objeto de protección constitucional no solamente a las garantías, sino a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados. No quiere decir que antes no había una protección a los derechos humanos. Sí había una protección a los derechos humanos. Y de hecho sacaron una jurisprudencia para tratar de definir que también los tratados internacionales antes de estas reformas eran obligatorios para el Estado mexicano, o sea, para todas las autoridades del poder público. La siguiente párrafo del artículo primero dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales, de la manera favoreciendo en todo el tiempo a la persona en la protección más amplia. Y dijimos que este era el principio pro persona, ¿de acuerdo? Y después venía la siguiente fracción: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y promover y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios tales establecidos, que no es objeto de nuestro estudio. Lo que quiero es que resaltar en ustedes es lo que dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tendrán que promover y respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y el artículo 133 constitucional, al reformarse, dice: esta Constitución y las leyes del Congreso, una ley federal está hecha por el Congreso de la Unión, ¿no? ¿De acuerdo? Dice: y las leyes del Congreso que emanan de ella, o sea, estas leyes del Congreso tienen que emanar de la Constitución. Si no emanan de la Constitución, se salen del marco constitucional. ¿Estamos? Por eso se los puse acá. Se salen del marco constitucional. Solamente las leyes que emanan conforme a la Constitución van a ser, junto con la Constitución, ley suprema. Y dice la siguiente: y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, o sea, que también estén de acuerdo con la Constitución. ¿Me explico? Luego entonces, por eso hay la supremacía de la Constitución sobre las leyes y los tratados, porque aún los tratados tienen que estar dictados, dice aquí, que estén de acuerdo con la misma, o sea, con la misma Constitución. ¿De acuerdo? Vamos, porque ahorita los voy a meter en problemas jurídicos más profundos, y quisiera que esto les quedara como algo muy sencillo. ¿De acuerdo? Con base en esto, dice, como yo les dije, resulta ser que viene así, porque ya habían derechos humanos contemplados en la Constitución, ¿de acuerdo? Pero hay tratados internacionales que incluyen otros derechos que no están en la Constitución, de los cuales México acepta al momento de que suscribe el tratado. Entonces los derechos humanos se amplían, ¿de acuerdo? Yo no les puse como ejemplo la usura. La usura no está previsto en la Constitución,
pero sí está previsto en un artículo, les dije el artículo 21, tercer numeral, que dice que está prohibida la usura y cualquier explotación del hombre sobre el hombre. ¿Estamos? ¿Vamos bien ahí? Y les decía que con esto se ampliaba derechos humanos que no tenía la Constitución. Podríamos decir, oiga, y entonces, pues aquí está fuera del marco constitucional. No, porque esta ampliación deriva del artículo primero constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, los tratados también tienen vienen de la Constitución porque vienen del artículo primero, donde reconoce esta protección a los derechos humanos, en donde están previstos en los tratados que México suscribió y que fueran parte. Habrán otros tratados internacionales que no haya suscrito México, y por lo mismo están fuera de nuestro marco constitucional y fuera de nuestro derecho interno. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendiendo? Y yo les decía que con base en esto se podía ejercer el control de convencionalidad. Y les decía que el control de convencionalidad se ejercía cuando un tratado internacional, un derecho humano previsto en un tratado internacional había sido afectado por un acto de autoridad o por una norma general. Y podrían ejercer el control de la convencionalidad. Y les di los tres supuestos de acuerdo de interpretación. Y lo último es, la última consecuencia es la desaplicación del artículo que sea contrario a un derecho humano previsto en un tratado internacional. ¿De acuerdo? Hasta aquí es lo que vimos la vez pasada. ¿De acuerdo? Y yo les preguntaba, ¿el tratado internacional puede ser objeto de impugnación a través de un control constitucional? Y se los dije desde la primera clase. Yo no me acordaba, pero al momento de ir viendo lo que habían grabado, lo que habían subido a YouTube, ahí decía yo que sí podía promoverse el juicio de amparo con un tratado, contra un tratado internacional. Y a veces, el día de ayer, leímos el artículo que dice claramente que el juicio de amparo procede contra todas las normas generales. Y dice, se entiende por norma general en los tratados, pero pone una excepción. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? No respecto a los derechos humanos, ¿no? De acuerdo. Y después vimos otro artículo de la misma ley de amparo que decía que el juicio de amparo procede. Dice, ¿se acuerdan lo que dice? No procede en contra de reformas y adiciones a la Constitución. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense lo que dice el artículo 60. El juicio de amparo, artículo 61 de la ley de amparo. El juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? La Suprema Corte saca una jurisprudencia, pero en la primera sala. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estas dos reformas, con esta reforma constitucional y con la consulta Radilla, se pone a analizar y replantearse si podría existir el control constitucional difuso. ¿Me explico? Anteriormente había dicho que no era posible. Que no era posible porque se trataba de un control concentrado, control constitucional concentrado. En Estados Unidos sí hay el control constitucional difuso, pero en México no. Con estas dos reformas, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a la conclusión de que sí debe de existir un control constitucional difuso. Y en esto se basa en el artículo primero y en el artículo 133 constitucional. ¿De acuerdo? El artículo primero ya lo leímos, el artículo 133, leímos la primera parte que dice: esta Constitución, la ley es del Congreso
que emanen de ella y todos los tratados de acuerdo con la misma Constitución, celebrados por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Y después dice la siguiente parte: los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los estados. Si existe una contradicción de este contra este, puede existir un control para la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difuso. Pero este control difuso también, concluye la Suprema Corte, tiene que llegar a la desaplicación de la ley o de la norma general que es contraria ya no solo a la Constitución, sino a las leyes del Congreso de la Unión y a los tratados internacionales. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Oye, pregunta. Si todo les quedó perfectamente claro, ahora ustedes me van a responder. ¿Acaso no dijimos que las autoridades tienen que regirse a la ley? Y entonces, ¿cómo está eso? ¿De dónde deriva la obligación de las autoridades de regirse por las leyes, constitucionalmente hablando? A ver. Pues yo supongo que del pacto que se hace en el pacto federal, ¿no? De ahí deriva la obligación de las autoridades a ceñirse a la Constitución. Pero fíjense que ahorita lo que estoy preguntando es: ¿de dónde deriva la obligación de las autoridades de ceñirse a la ley? Pues de que emanan de la propia Constitución. Pero hay un artículo expreso. Fíjense, 14 y 16. Fíjense, el 14 dice: nadie puede ser privado de su libertad, propiedades, posesiones, derechos, sino mediante juicio, seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades y excepciones del procedimiento. Y dice: y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Obliga a que precisamente existe esa garantía de legalidad. Todos los actos tienen que ser legales, o sea, tienen que aplicarse la ley. ¿Estamos o no estamos? El artículo 14 dice que debe ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ¿De acuerdo? Y después, para reforzarlo, sobre todo en materia civil, dos párrafos después dice: en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o interpretación de la ley. Y no conforme con esto, el artículo 16 constitucional dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio y papeles o posesiones, sino por virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento. O sea, tiene que estar su fundamento en la ley. ¿Advierten entonces la contradicción que existe en esto? Por un lado está el artículo 14 constitucional, 14 y 16 constitucional, y por otro lado está el artículo 133 constitucional. ¿Por qué yo advierto esta contradicción? Por un lado le exigen que se tiene que apegar su actuación de los jueces a la ley establecida con anterioridad al hecho. ¿Me explico? Y dentro de ellas, de esas leyes, están las constituciones locales y las leyes locales. Pero por otro lado, el artículo 133 le dice que si estas leyes son contrarias a esto, tiene que, y de acuerdo a esta jurisprudencia, tiene que desaplicar la ley. ¿Entienden? ¿O no entienden el problema jurídico que les planteo? Fíjense. ¿Quién tiene voz así fuerte? Control de constitucionalidad y convencionalidad. Reforma constitucional del 10 de junio de 2011.
Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterior a la reforma apuntada de conformidad con el texto del artículo 103, fracción primera de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. No obstante, en virtud del texto reformado del artículo 1 constitucional, se da otro tipo de control y ya se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se someta a consideración distintos de las vías directas de control previstas en una norma fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme a la Constitución o a los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano solo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Qué es lo que está diciendo la tesis? Hay un control de constitucionalidad incluso, pero solo los jueces locales solo podrán ejercerlo, desaplicar la norma, más no pueden hacer una declaratoria de inconstitucionalidad porque eso lo hacen los poderes del Tribunal Superior de Justicia de la Federación. Es esto más o menos de lo que les estoy explicando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero ustedes como abogados siempre tienen que leer las letras chiquitas. ¿Sí, no? Porque las letras chiquitas pueden cambiar la visión, ¿de acuerdo? Y las letras chiquitas dicen, nota, esta tesis es objeto de denuncia relativa a la contradicción de tesis 263-2013 pendiente de resolver por el Pleno. Esto que les estoy diciendo está sujeto a una contradicción de tesis. ¿Por qué? Porque esta es una jurisprudencia de la primera sala y está en contradicción con otra tesis y entonces se va a resolver esta contradicción de tesis por el Pleno y los ministros tendrán que tomar una decisión. Así que si ustedes me contestan esto antes de que venga la contradicción de tesis, se la voy a tomar por buena. Si ustedes ya vienen la contradicción y ustedes no me contestan lo que no, de la nueva tesis, se la tomo por mala, porque yo me estoy basando en el derecho vigente, en el derecho actual. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no estamos? Bien. Entonces, su tarea, o mejor así como de misión imposible, ¿no? Su misión, no. Su misión, si es que la quieren realizar, es estar pendientes de cuando se resuelve esta contradicción de tesis, porque la clase no termina. Yo me quedo exactamente hasta donde están. ¿Me explico? Pero esta historia continuará, como dicen en las series de televisión. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque ahí están las letras chiquitas. Yo le estoy diciendo esta impresión que se hizo precisamente pues en esta semana. Les estoy dando así local. No se resolvió esto ahorita, ¿no? Esto se resolvió el 18 de enero del 2012. Pero ahorita no se está pendiente de resolver. ¿De acuerdo? Pero ustedes advierten esta contradicción que existe. ¿Qué hacen las autoridades? El artículo 14 y 16 los obligan a actuar conforme establecido en la ley. El artículo 1 y 133 con la jurisprudencia los obligan a desaplicar la ley. ¿Entienden ustedes la contradicción? ¿O nada más la advierto yo? Detrás del fondo de desaplicar la ley está el violar
un artículo constitucional. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ahora, yo les dije que de acuerdo al enunciado normativo, bueno, de acuerdo al enunciado normativo, podíamos aplicar una operación de subsunción, adecuación y ponderación. ¿De acuerdo? Entonces, esta operación de ponderación, podríamos decir que para la primera sala, los valores contenidos en los tratados internacionales, el artículo primero y el 133 constitucional pesan más que el 14 y 16 constitucional. Y por lo tanto, para esa jurisprudencia se puede desaplicar. Pero el Pleno, en esta ponderación, puede llegar a otra conclusión y establecer, imagínense, la inseguridad que produce el hecho de que todos los jueces digan: ah, a mí me parece que este viola un derecho humano y por lo tanto lo desaplico. ¿Y la seguridad jurídica? Estamos basándonos en una seguridad jurídica y podría ser esto de los argumentos que podrían analizar el Pleno para arribar a una conclusión diferente. El tema no es sencillo. Por eso cuando yo les dije, ¿se atreven a sumergirse en cuestiones de constitucionalidad? O sea, es sumergirse. ¿De acuerdo? Y ustedes dijeron, va. Está bien. El Tribunal Constitucional alemán y el Tribunal Constitucional español están utilizando, además de la ponderación, otra forma de argumentar. Y la otra forma de argumentar es la armonización. ¿Cómo parte esto de este principio de la armonización? ¿Cómo resuelven estos conflictos entre dos normas constitucionales? Si los dos tienen el mismo peso, la misma importancia, ¿cómo resolver este problema de interpretación constitucional a través de este enfrentamiento de normas constitucionales? ¿Me explico? ¿Sí van bien? Sí. O sea, estamos hablando cuestiones de interpretación constitucional. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Por eso es que estoy tratando de ser más pausado y tratarlo de explicar más claramente. Primero, requiere lo siguiente. Uno, que las normas que estén en pugna tengan que ser normas constitucionales. No podemos poner en conflicto una norma constitucional con una norma de inferior categoría, pues porque sabemos que pues ya está el asunto resuelto. Aplicamos la Constitución, ¿de acuerdo? Segundo, reconocer que tienen todas las normas o todos los derechos, si quieren llamarle, todos los derechos constitucionales tienen una parte, un núcleo duro y una parte dúctil. ¿Se acuerdan que ayer yo les dije que para resolver un problema sobre el principio de definitividad previsto en la Constitución y el otro que les dije, el principio de definitividad y el artículo 14 constitucional? Y lo que les hacía es que les decía que cuando choca un auto, ustedes lo ven bien bonito, pero al momento de que se va compactando, se queda la parte dura. Con un choque no queda nada, o sea, no es que no queda nada, sino que se queda la parte dura. Toda la parte dúctil se reduce y queda la parte dura. El motor casi siempre es la parte dura. Y entonces el auto es grande, de 2 metros, y se reduce a 1,20 o 1,30, ¿no? Por el compacto que sufre al momento del impacto, ¿no?
Y esto es la parte en donde yo les decía que en vez de que fuera uno encima sobre el otro, al momento de enfrentarse dos normas constitucionales, lo que hacían era que la parte dúctil subsistía, la parte dúctil se modificaba y la parte dura es la que subsistía. Y por eso les decía que al momento de hacer este enfrentamiento con el principio de definitividad, no se eliminaba el principio de definitividad, sino que para el caso específico cedía, en el caso que yo les puse, en el caso, supongamos que este sea el principio de definitividad que está en el artículo 107 constitucional, y por eso, por estos los actos privativos del artículo 14 constitucional, ante este enfrentamiento de normas constitucionales, yo les decía que aquí cedía el principio de definitividad sin desaparecer, cuando se trataba de apelaciones cuya tramitación era de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. ¿Estamos? No desaparece el principio de definitividad, pero sí cede con la finalidad de proteger los actos dentro del juicio que afectaban un derecho sustantivo y cuya apelación era de manera de tramitación conjunta con la sentencia definitiva. ¿De acuerdo? ¿Sí se acuerdan lo que platicamos ayer? ¿Vamos bien? ¿O no? Me queda tan claro me estaba explicando la armonización. Por eso, como estoy explicando la armonización, les estoy diciendo que eso fue lo que hice yo al momento de resolver. Se trataba de normas constitucionales. Se reconocían que toda norma constitucional o derecho constitucional tenía un núcleo duro y una parte dúctil. Esto fue lo que estoy haciendo. Hasta aquí vamos. ¿Sí me explico? Bien. Y habían otros dos que ahorita en este momento no recuerdo. Tengo ahí mis notas al respecto. Pero si quieren eso, me faltan otras dos notas al respecto. Mañana se las digo. Al momento de que se ven enfrentados estos dos normas constitucionales, les decía que el núcleo duro permanece y la parte dúctil es la que cede. Y es, como les decía en el ejemplo que les puse sobre el principio de definitividad, tratándose de actos dentro de juicio, cuya apelación es de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, ahí se estaba protegiendo el acto, que los actos privativos tenían que respetar el artículo 14, que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio, que es conforme a lo que dice el artículo 14 constitucional. Entonces, en este enfrentamiento, la parte dura del principio de definitividad prevalece, también la parte dura de los actos privativos, pero en este caso en específico se forma una excepción. Siempre vamos a tener el principio de definitividad, pero en este caso de excepción, tratándose de actos de derecho que afectan derechos sustantivos, que sean actos dentro de juicio y que su tramitación de la apelación es conjunta con la sentencia definitiva, en ese caso de excepción no se aplica el principio de definitividad y sí se prevalece el artículo 14 constitucional. ¿Me explico? Entonces, ahora lo vamos a explicar acá. A ver, para que quede un poquito más claro. Ya dijimos que la autoridad tiene que ceñirse a lo que establece la ley, ¿de acuerdo? Pero por otro lado está el artículo 1 y 33 constitucional que dicen que se deben respetar los derechos humanos que estén establecidos en la Constitución o en los tratados internacionales en los que México sea parte y que deben de prevalecer y aún dejar sin efectos a pesar de su Constitución y sus leyes locales. Al hacer este enfrentamiento de estas normas constitucionales entre este y este, en mi opinión, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia es un principio, aplicando el principio armonizador. No es el primer caso en donde la Suprema Corte también utiliza, al igual que el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Alemán, en vez de la ponderación, la armonización. Tratan de armonizar las normas constitucionales de tal manera que no se supriman, pero que sí se apliquen las dos, pero poniendo casos de excepción en donde precisamente la parte dúctil es la que cede. ¿Me explico?
Entonces, me parece que al arribar a esta conclusión, podemos decir que es cierto que todos los jueces tienen que seguir la ley, acatar la ley. Pero si esta ley afecta a un derecho sustantivo, digo, un derecho humano previsto en los tratados internacionales o en la Constitución, lo tienen que desaplicar con la finalidad de prevalecer, con la finalidad de que siga subsistiendo el artículo 1 y el 33 constitucional. ¿Sí me explico? A mí me preocupa que siguiendo esto, del control difuso de constitucionalidad por parte de los jueces comunes, pueda generar un problema que un juez, utilizando en materia penal, diga: este delito me parece que viola un derecho humano previsto en tratado internacional o en la Constitución, y lo desaplico y dejo salir al delincuente. Me preocupa esto. Porque deja ir a un delincuente cuando está durante el proceso para hacerlo. ¿Me explico? ¿Y esto qué pasaría en el caso del arraigo, no? Porque está previsto, está prohibido en la Convención de Viena. Y aquí sí se posibilita el arraigo, y eso es lo que pasaría con el arraigo. Y ahí, constitucionalmente, está previsto en la Constitución el arraigo. O sea, el arraigo está claramente determinado en la Constitución. Pero más que preocupante, yo creo que obedece a la naturaleza del artículo primero, ¿no? Que indica que se le debe dar la mayor protección a la persona. Incluso si tendría que descartar, es peligroso y es preocupante para muchas personas, porque muchos argumentan que los derechos humanos dan lugar y posibilidad a que muchos delincuentes estén en la calle, pero también dan lugar a que muchas personas inocentes no estén en la cárcel. Entonces, yo creo que obedece a la naturaleza del artículo primero. Como los derechos humanos son progresivos y se le debe dar a la persona la mayor protección, sí se podrían desaplicar muchos artículos, muchas leyes, pero atendiendo a ese principio. Sí, a mí me preocupa en materia penal. Me preocupa en materia penal porque las personas, aún con el arraigo, tienen posibilidad de defensa durante el proceso. Y tienen los recursos y finalmente el juicio de amparo para que puedan determinar si son culpables o son inocentes. O sea, me preocupa que, siguiendo este criterio de la Suprema Corte, jueces penales les apliquen un artículo penal por respeto al derecho humano y pueda generar esto un caos de gente que está plenamente demostrado, por lo menos en esas etapas como el arraigo o porque el arraigo no se lo dan a cualquiera, sino que hay ciertos elementos que hacen inducir o deducir un delito y una responsabilidad. O sea, y esto me preocupa mucho. Pero estas cosas lo va a tener que definir la Suprema Corte. Mientras suceda esto, vamos a quedarnos con lo que dice la jurisprudencia, porque aún para nosotros es obligatorio. Yo les dije que un tratado internacional podía ser materia del juicio de amparo, pero la misma ley de amparo establece, a excepción de los derechos humanos, ¿no? Si una persona desea hacer este planteamiento de un derecho humano, de un tratado internacional con la Constitución, lo puede plantear diciendo: si el acto reclamado lo sostuvo el acto reclamado lo sostuvo una autoridad basándose en un tratado internacional que sea contrario a la Constitución. Ahorita no me imagino cuál podría ser, porque son cuestiones así como de laboratorio, porque es algo que está apenas iniciando. Ustedes están viendo apenas la reforma del 2011, la consulta Radilla, o sea, es tan reciente, y entonces todo esto está generando una serie de interpretación que están haciendo los jueces federales, los magistrados federales y los ministros, y están tratando de definir cómo se va a estar aplicando este sistema, porque este orden, que ahorita está un poquito en desorden, tiene que caer a un orden constitucional. El anterior sistema que existía solamente existe un control constitucional concentrado en estas personas que a través de estos medios pueden definir cuándo estos actos o normas son fuera del marco constitucional. Pero acá
entonces está dando la posibilidad de un control difuso, pero solamente con la desaplicación de la ley. Y a mí me parece, como les digo, que es a través de este principio armonizador, porque están enfrentados dos normas constitucionales y para darle vigencia a las dos normas se hace una especie como de excepción, pero sin llegar a declarar la inconstitucionalidad. Ahora yo les digo lo siguiente. Supongamos que no fuera de esta manera como lo prohibió la Suprema Corte de Justicia. Y resulta ser que una persona comienza en su juicio, aquí, en los actos de autoridad, comienza con el juicio y al momento de plantear el juicio dice, oye, se me violó el derecho a un tratado internacional, un derecho humano previsto en un tratado internacional. Y la otra persona agarra y dice, que no fuera así, con el control difuso. ¿Sabes qué? No, yo aplico mi ley y resuelvo de esa manera. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues resulta ser que se va a promover el recurso y entonces en el recurso le van a decir lo mismo, le van a decir, oye, pues yo voy a aplicar la ley porque soy obligado por el 14 constitucional y el 16 constitucional. Y después va a llegar al juicio. ¿Sí me explico? O sea, este control difuso termina, sin que exista este control difuso, termina en un control constitucional concentrado. Ahora vámonos al supuesto de que sí es correcto lo que dice la Suprema Corte. Un juez desaplica en una sentencia un artículo de la ley porque afecta un derecho humano previsto en el Tratado Internacional. ¿Me explico? Lo desaplica. ¿Qué va a hacer el otro? Pues va a promover el recurso y le va a decir, ¿sabes qué? Ya, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, yo también puedo desaplicar y yo advierto que sí fue correcto lo que dijo el juez y al final de cuentas voy a confirmar. ¿Qué es lo que va a hacer la otra persona? Va a promover el juicio de amparo y va a regresar al control, al control constitucional constitucional. ¿Sí me explico? A mí me parece que cualquiera de las dos formas terminamos en esto. Cualquier interpretación que se haga. Por eso, a lo mejor, parte de estos argumentos, el Pleno de la Suprema Corte podría arribar a la conclusión de que, ¿saben qué? No hay control difuso. Va a ser concentrado y solamente va a haber un control de convencionalidad. ¿Por qué el control de convencionalidad? Porque, bueno, ya lo estableció en el caso Radilla, ya lo prevé el artículo 14 constitucional, y utilizando precisamente este principio armonizador, pudiera llegar a la conclusión de que solamente hay control constitucional concentrado y control de convencionalidad cuando una norma no esté de acuerdo a un derecho humano previsto en un tratado internacional. ¿Me explico? ¿Sí me expliqué? Entonces, para concluir, hay un control constitucional por vía jurisdiccional y estos son los medios. De acuerdo a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, puede haber un control difuso, pero puede llegar solamente hasta la desaplicación del artículo, sin hacer la declaratoria de inconstitucionalidad, porque como lo leyó el compañero, llega a este punto. Al final llega al mismo camino, ¿no? Y así hay un control de legalidad a través de los recursos y finalmente de forma indirecta el juicio de amparo con la violación de los artículos 14 y 16 constitucional y el control de convencionalidad. Pues bueno, ya dijimos cuáles eran los pasos a seguir y al final termina en la desaplicación de la ley que podría ser objeto de juicio de amparo y ahí poder analizar si se hizo de manera correcta o no. ¿Estamos de acuerdo? Híjole, yo quería